Vamos a empezar a hablar acerca de las cimentaciones. Las cimentaciones son la parte base de una estructura, la subestructura, la que va a estar enterrada y la que va a transmitir las fuerzas, los esfuerzos de nuestra edificación, de nuestra estructura al terreno. Entonces son muy importantes de detallar. En estructura nosotros tenemos tres elementos para las cimentaciones: cimentación aislada, cimentación de muro y cimentación de losa. Vamos a hacer en primera instancia la cimentación aislada, que podrían asociarse con lo que son las zapatas. Las fundaciones, en este caso de zapatas, se deben de generar debajo de una columna estructural como la que hemos visto antes. En el nivel, en una vista del alzado lateral, yo puedo revisar los diferentes elementos, las diferentes columnas, y por ejemplo sobre el eje A voy a empezar. Aquí en el eje A yo tengo dos columnas. Entonces, para yo poder generar una cimentación aislada, tengo que ver que esté cargada. Fíjense que aquí tengo cargadas las zapatas con diferentes funciones. Si no estuviera cargada, aquí en cargar familia me va a buscar la parte de cimentación estructural y aquí hay una opción que dice zapata rectangular. Hay que fijarse de que existen otros tipos de cimentaciones aisladas, no solamente la zapata, sino algunas zapatas que además contienen pilotes para otras realidades, también cimentaciones triangulares u otros tipos de elementos, o los pilotes en sí mismos. Pero lo más usual, por ejemplo para el Perú, es la generación de las zapatas. Cada país tiene diferentes formas de cimentar debido a la constructura de sus suelos, debido a las buenas prácticas o a las costumbres de cada quien. Las zapatas rectangulares se cargan y una vez cargada yo puedo colgarlas en algún determinado elemento. Fíjense que me marca el contorno de la zapata y estoy con el cursor al centro de la misma. Debo de alinear ese centro con el centro de la columna y le hago un clic y listo. Si yo hiciera una vista en sección e ingreso en la vista en sección, voy a darme cuenta de que la zapata se ha ido a la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa con las zapatas? Las zapatas, por ejemplo en este caso, si yo son controladas de acuerdo a la parte inferior de la columna. Si están bien conectadas y esta columna, por ejemplo, yo le doy un metro más hacia arriba, la cimentación estructural se va a mover con ella. De igual manera, si yo le doy menos medio metro hacia abajo, la cimentación se va a mover con ella. Y eso es justamente lo que nosotros queremos, que de acuerdo al tamaño de la columna, esta vaya moviéndose. Además, yo de repente voy a querer una nueva dimensión de zapatas. Esta zapata, por ejemplo, en las propiedades de tipo, me dan sus dimensiones, que son 1,80 m por 1,20 m por 0,45 m. Y tengo aquí más tipos de zapatas con diferentes nombres, ¿no? Yo puedo duplicar para generar un nuevo elemento. Por ejemplo, puedo generar una zapata de 2 metros por 2,5 m por 700. Y ese es el nombre de tipo que se le va a dar. Lo que tengo que hacer luego es asignarlo aquí. Y le voy a dar, ¿no? 2 de longitud, 2,5 m de anchura y 0,70 de profundidad de peralte. Y una vez generada, fíjense, ahí está la nueva zapata. Con CS, crear similar, yo puedo crear una columna, una zapata similar. Lo interesante es que cuantas columnas o zapatas yo tenga, puedo girarlas con la barra espaciadora y puedo cambiarlas con este selector. Puedo cambiarlas a columnas de 90, a zapatas de 90 por 1 metro, a zapatas de 1,80 m por 1,80 m, a diferentes tipos de zapatas mucho más pequeñas o más grandes, sin importar si es que estas están a diferentes alturas o no. Entonces las zapatas son un elemento muy sencillo de entender, muy fácil de colocar, y con la cimentación aislada yo puedo definir, ¿no?, la posición. Fíjense el mensaje que me dice, ¿no? La cimentación estructural se moverá a la parte inferior del pilar. ¿Por qué? Porque si la columna tiene una determinada profundidad, la zapata se va a ir hasta la parte inferior de la columna, ¿sí? Eso es muy importante. Recuerden que también nuestros elementos pueden tener un desfase, ¿no? Pero ese desfase siempre se va a asociar con la columna. Por ejemplo, si yo le doy menos 2 metros y le doy a aplicar, se va a desenlazar. Si yo le doy menos 1 metro, va a volver a enlazarse, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y a veces se desenlazan los elementos y queremos que se vuelvan a enlazar. Yo puedo usar la función alinear para alinear esta y mantenerlo cerrado, para que no se puedan mover, para que estén pegadas, por así decirlo.
Hay que tener mucho cuidado siempre con las zapatas y con todos los elementos de estructuras. Y al final lo que nosotros necesitamos es una estructura en su conjunto bien modelada. ¿Sí? Entonces así hemos visto las cimentaciones aisladas, que en este caso serían las zapatas, y cómo se van generando en nuestro proyecto. Tenemos que variar sus dimensiones y demás, ¿no? Siempre nos hacen la pregunta de cómo generar una cimentación, una zapata irregular. Pues una de las maneras de hacerlo es con la cimentación de losa, o otra de las maneras de hacerlo es generando una familia para las zapatas, en la que podríamos tener una zapata trapezoidal, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver en el tema de losas, de cimentación, o en el tema de generación de familias que viene más adelante en otro curso de este programa de especialización en modelado de proyectos BIM de Escuela de Construcción Digital. Si tienen alguna pregunta respecto a las zapatas, es un buen momento para hacerlos, pero son bastante sencillas de hacerlo. Listo.